Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Raxis o Rojas, las dos maneras que hay para denominar el apellido de Pablo de Rojas, un escultor de la escuela barroca granadina, de los inicios del barroco granadino, otro gran desconocido y otro personaje que quiero abriros a su conocimiento a través de unos cuantos podcasts que voy a hablar de su obra. En estos días, cuando os estoy escribiendo, aunque ya sabéis que los podcasts son atemporales, coinciden las fechas con la repetición de mandato de un señor de pelo entre colorado y pelirrojo en la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, ya sabéis que las democracias eligen a quien quieren y deciden lo que quieren. Y me acuerdo que cuando estaba un 20 de enero, hacía un frío horrible, cuando estaba entrando el señor presidente de los Estados Unidos en su primer mandato, ahora va a ocupar el segundo, estaba en el hospital clínico. No estaba ingresado, sino que estaba acompañando un problema de salud que había tenido mi mujer y estaba incomunicada, estaba aislada porque era la famosa gripe del influenza, que fue también muy dañina y muy destructiva y que causó también muertos. Fue un poco el antecedente, no tiene nada que ver, pero a lo que luego fue años después la pandemia del COVID, pero ya entonces fue un problema serio para la salud. Y me acuerdo que eran días en los cuales pues en toda la gente que tenía influenza y todas las personas que tendrían problemas estaban aislados en un bloque del hospital, un bloque que les tuvieron que dar mantas, porque aquello que está orientado hacia la Sierra de Madrid hacía un frío horroroso, se metía el aire por todas las rendijas y allí, como estaban en aislamiento, pues no iba nadie, iba la enfermera que tenía que ir, porque como había que ponerse los EPIs, que aquello parecía que uno estaba en la NASA, pues era muy complicado las visitas, y como yo había estado en riesgo de contacto y no lo había cogido y me habían hecho toda la analítica, a mí me dejaban pasar sin grandes medidas, con algunas medidas, pero sin grandes medidas para luego ser lo que sería cuando llegó el COVID. Y cuando me acercaba a la zona de infectados y de grandes problemas de salud, pues me encontré que había dos policías en la entrada del pasillo. Me miraron dos policías nacionales. Me miraron, ¿dónde va usted? Pues voy a la habitación tal, que bien, pase. No me dijeron nada. Y cuando llegué allí le digo, oye, pero esta vigilancia que hay aquí, ¿esto a qué se debe? O sea, yo había visto policías y guardias civiles, los había visto en el Gregorio Marañón, que hace, no sé si exactamente la palabra, las veces de hospital penitenciario, porque antiguamente hubo un hospital penitenciario, pero todo eso lo reabsorbió la seguridad social. Entonces, cuando tienen que llevar un preso a un hospital, tienen un hospital o dos de referencia, pero yo sabía que uno de ellos era el Gregorio Marañón, y de hecho cuando vas allí siempre ves que hay, no voy a decir una especie de cuartelillo, pero sí como una especie de comisaría donde siempre hay coches o de policía o de distintas policías o de la Guardia Civil que están allá aparcados porque se supone que han traído pues algún enfermo a hacer pruebas, a darse un tratamiento o lo que fuera. Bien. Entonces pues me imaginé que era una cosa así y le pregunté a mi mujer, que era del ramo sanitario,
Digo, oye, aquí hay un hospital penitenciario para traer a los enfermos. Y me dijo, pues que yo sepa, ¿no? Digo, es que hay unos policías ahí, habrá alguien ingresado y lo estarán vigilando. Yo es que esto lo había visto en las películas y me producía una gran inquietud cuando hay el típico asesino que lo ponen y lo tienen esposado a la cama y ahí me pongan un policía en la puerta. Todo esto me sonaba mucho a película, a thriller americano. Y dije, pues voy a preguntar cuando venga la chica y le digo, oye, qué bien, bueno, no es que le pregunté así a abuela pluma esto de decir, oye, ¿qué hace reír unos policías? Porque me hubiera dicho, oye, que tú no eres del hospital, ¿a ti qué te importa? Bastante que haces con venir a visitar a esta persona. Y le dije, oye, que yo no me he portado mal, que he visto ahí unos policías en la esquina, así para crear una situación jocosa y poder tirarle de la lengua, que me pudiera contar algo de lo que estaba pasando. Y me dice, sí, tienen que estar ahí. Y digo, ¿cómo que tienen que estar ahí? Y dice, sí, porque esos están por la tuberculosis. Y yo, ¿por la tuberculosis? ¿Pero qué tuberculosis? Si la tuberculosis está erradicada en España, si nos hemos vacunado yo creo que todos. Y ya después de vacunar durante un montón de años que ya no hubo casos, yo creo que le dije en aquel entonces, ahora no sé, creo que ahora la cosa es distinta, pero yo dije, pues yo ya no me acordaba si vacunan a la gente o no la vacunan. Y me dice, pues hay un serio problema con personas que vienen de fuera o personas que viajan y son jóvenes y no se habían vacunado, que traen esa enfermedad. Y algunos de los que traen no tienen documentación, no tienen todo reglamentado. Y claro, cuando se ponen una patología severa y les dicen que hay que ingresar, no quieren ingresar porque dicen, si me ingresáis aquí me coge los datos la policía y como no tengo papeles me expulsa. Y a otros que no es porque no tengan papeles, sino porque no quieren estar, porque hay veces que pensamos que somos más que la ciencia y no somos más que la ciencia. Uno que ha estudiado sabe más, uno que ha estudiado una materia sabe más que yo de esa materia, porque yo no he estudiado. Entonces, si me dicen que hay que estar en un aislamiento, hay que estar en un aislamiento. Si me dice que hay que poner una vacuna, hay que poner una vacuna. Por eso me acuerdo, cuando me hablaba de esto, bueno, voy a rematar lo de la policía. Entonces tienen que vigilar para que no se les escape ninguno, porque de vez en cuando aquí han ingresado, se les ha puesto en tratamiento y al primero o segundo día, ¡bum!, han desaparecido. Y claro, eso es un lío, porque son personas infecciosas que pueden contaminar o extender la patología. Entonces van a estar aquí, ya se les dice que no les van a echar del país, máxime porque no se quiere que España exporte enfermedades a otros sitios, aunque sea su país de origen, pero que tienen que hacer, no voy a decir una cuarentena, pero sí que tienen que hacer una recuperación y además con la farmacopea y con los medicamentos que se les da, pues parece ser que se recuperan esas cuestiones bastante pronto. Y yo de todo esto me he acordado de cuando me contaba mi tía abuela y los antiguos de mi pueblo, cuando me contaban todo lo que fue primero la fiebre, la gripe española, aquella del 18, que ellos lo vivieron en primera persona porque precisamente ese año fue cuando llegaron de la provincia de Burgos a sentarse allí en el centro de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, en Euskadi, y cómo vivieron pues la mortandad de muchísimas personas. Y me recordaba que chica que se quedaba embarazada, chica que fallecía. Debía ser que afectaba mucho a un tipo de bajada de defensas y era increíble. Por eso yo me acuerdo de cuando iba de niño y de jovencillo al cementerio que había infinidad de tumbas con la fecha de 1918. Ya es que ya soy mayor, ya ahora ya todas esas tumbas ya estarán quitadas, pero entonces los cementerios y todas estas cosas llevaban otro ritmo distinto al habitual, distinto al que tenemos ahora. Y entonces lo que me decía era que mucha gente se murió de la gripe española, pero que muchísima gente, sobre todo en los caseríos donde había ganado y tal, se murieron muchos de tuberculosis. Y que fue una bendición cuando apareció la vacuna de la tuberculosis y la vacuna de la polio, porque también había mucha gente con polio, como se puso fin a unos problemas de salud
absolutamente desmedidos e incontrolados. Entonces, cuando suelo ir por la sierra hacia Guadarrama, a pasar hacia lo que es Castilla y León, cuando voy a Segovia, cuando voy a Zamora, Arévalo, todos estos sitios de pueblos, suelo pasar por sitios donde de repente en medio de un pinar inmenso, pues te encuentras con un edificio muy grande, que parece un cuartel, porque muchos los habían hecho un poco como en estilo herreriano, un poco recordando alguna de las fachadas, hombre, en pequeño, pero un poco recordando esas fachadas grandilocuentes que tiene el Escorial, tipo escorialense. Y entonces siempre me llamaba mucho la atención, hasta que una vez pasé por cerca de uno de ellos y me paré, y os voy a contar su historia, pero os la voy a contar en el siguiente capítulo, cuando siga hablando de Pablo de Rojas, porque ahora tengo que ir a él, porque os voy a hablar de todo lo que fue la lucha antituberculosis, porque yo también lo viví. Me acuerdo que en los institutos, una cosa curiosa, los institutos que se crearon alrededor de los años 70, como estaban erradicando en ese momento la tuberculosis, había rayos X para repasar a toda la gente. Entonces, cuando había la campaña, por ese instituto o por ese gran colegio, había un botiquín, estaba la máquina de rayos X, que ahora ha sido un lío desmontar todas esas máquinas, y entonces ahí te miraban cómo tenías los pulmones, si los tenías afectados o no. Y entonces, si los tenías afectados, no te podían vacunar, pero si los tenías bien, ibas a una fila, ibas al campo de fútbol y a un frontón que había. Entonces ahí te ponían una cola y ahí tenían como unas pistolas como lo de las vacas, y te iban poniendo a cada uno en un hombro. Había 3 o 4 enfermeros, te sellaban, te ponían allí un sello con tu nombre. Bueno, primero te ponían tu nombre y luego ibas a otra mesa, entre medias te vacunaban y te ponían otro sello y te daban la cartilla de vacunación. Eso es una cosa que suena ahora rimbombante, están todas perdidas, que era una hoja como de cartoncillo donde estaba tu nombre, en la fecha en la que te habían vacunado y el sello del equipo que te había vacunado. Pues entonces, como os digo, en siguientes episodios os recordaré cómo hubo tuberculosis, cómo vuelve a haber tuberculosis en Europa y cómo se erradicó y cómo se invirtió mucho en edificios, en hospitales antituberculosos, que había prácticamente 1 o 2 en cada provincia, y cómo una de las maneras que tenían para curarlo, si estaba de un modo inicial, igual lo que digo no es exactamente una razón médica, era la gente que ponerla al sol y a que le diera el aire. En vez de hacinamiento, lo que tenían que hacer era respirar y tomar el sol. En una palabra, que era lo que hacían los que tenían incipientes o habían tenido tuberculosis y la habían superado, era irse, sobre todo del País Vasco, de Santander y de Asturias, que yo sepa, y de Galicia, era subir a la meseta con una frase que ahora me resulta un poco jocosa, que era ir a secarse. Bien, Pablo de Rojas nació en el año 1549 en Alcalá la Real, que es provincia de Jaén. Era hijo de un artista, de Pedro de Raxis y de Catalina González, y fue formado junto a su padre y en el taller familiar, donde desarrollaban pues variedad de producción artística, de labra. Se incorporó después en Granada a las enseñanzas de un escultor que hasta ahora es muy poco conocido. Yo he encontrado muy pocos datos de él, que es Rodrigo Moreno, a quien la crítica también se lo ha relacionado con los autores del gran retablo de la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Granada. Entra así Pablo de Rojas en la corriente y en el estilo de la época bajo renacentista y prebarroca, y su figura se presenta altamente atractiva al ponderar el hecho de ser titular de uno de los talleres de escultura más importante de Granada y ser el maestro del gran
Juan Martínez Montañés. Este ya es suficientemente conocido, hay bibliografía, hay libros en este autor que es tan importante, no me voy a meter. Circunstancias hasta que ha dado lugar a muchos estudios que se han ocupado especialmente de las primeras obras de Martínez Montañés y de las relaciones que permite hacerse con el propio Pablo de Rojas y con las de escultores que estaban activos en aquella época, sobre todo en Sevilla. El 10 de noviembre de 1549, en la parroquia de Santo Domingo de Alcalá, de Santo Domingo de Silos, porque luego está el de Guzmán también, de Alcalá la Real, era bautizado Pablo de Raxis, quien con el tiempo se castellanizó, por eso he titulado Raxis o Rojas, se castellanizaría su apellido por el de Rojas. Era el 10º hijo del pintor Pedro de Raxis, el Viejo, y de Catalina González, que eran sardos, su padre era natural de Cagliari, de Cerdeña, y había llegado allí vía Granada hacia 1527, habiendo taller en la calle Real, la más emblemática de la ciudad. El gran momento económico que vivía la localidad, sede de una pequeña aunque próspera y rica abadía estamos hablando de Alcalá Real, de patronato real, cuya jurisdicción se extendía a varios pueblos de Córdoba y de Jaén, sería el principal estímulo para esta relación, ya que aunque conquistada en 1341 por Alfonso XI, al estar situada en lo que era la estricta frontera entre Castilla y ya el reino nazarí, no sería hasta la conquista de Granada en 1492 cuando realmente se dieran las condiciones necesarias para el gran despliegue de la ciudad en todos los sentidos, con su evidente repercusión en el campo de las artes. El matrimonio tuvo 12 hijos, 3 mujeres y 9 varones, siendo alguno de ellos el origen de la larga dinastía de artistas apellidados Raxis o Rojas, cuyo buen estilo en escultura, en pintura y en retablos se desarrolló sobre todo en Alcalá Real, Granada e incluso en la Nueva España, durante parte de lo que fue la Edad Moderna. Cuando os digo Nueva España es que compraban retablos las órdenes religiosas, los creaban aquí, los hacían aquí y los mandaban desmontados para montarlos allí. Además del taller paterno muy próximo al del obrador, Juan Martínez de Montañés, padre del futuro escultor de mismo nombre, sería un fecundo laboratorio de obras y de ideas, felizmente complementado por una importante biblioteca y colecciones de grabados que fue incrementado con el tiempo, donde cuentan que había 223 estampas de dibujo y 23 libros de estampas y de traza y de música. Importante material comprado en la misma Roma por su hermano Miguel Raxis hacia 1568, cuando acompañaba al padre a Cagliari a cobrar la herencia paterna, desde donde viajó a la ciudad de Roma con fines de, pensar con fines culturales, ¿qué sabemos con qué fines? Su infancia y adolescencia, como es lógico suponer, la pasaría en el taller familiar, su primera escuela, donde aprendería a trabajar con las gubias, con las garlopas, con las limas, con los pinceles y sobre todo repasando una y otra vez ese complejo conjunto del material gráfico que en gran medida grabaría en su mente y que en el futuro le serviría de fuente de inspiración para los numerosos encargos que llegarán a su taller. No se sabe cuándo se estableció en Granada, donde completaría su formación, como os he dicho, con ese enigmático Rodrigo Moreno, del que hablan los autores de la época con muchos elogios, y no obstante hubo de ser con anterioridad a 1678, cuando contrajo matrimonio con Ana Aguilar,
que le sobrevivió y no le dio descendencia. En el entorno de la histórica calle Elvira, que todavía sigue siendo una de las calles más espectaculares de Granada, abrió allí su taller, que amplió posteriormente y donde estuvo prácticamente viviendo siempre y trabajando. Precisamente en él se formaría durante los primeros años de la década de 1680 Bernabé de Gaviria, sobrino de la mujer y heredero de su taller al no tener descendientes, y su paisano Martínez Montañés. Entre ambos surgiría una estrecha amistad que no quedó ininterrumpida con la marcha del discípulo a Sevilla, sino que cuando éste volviera a Granada a visitar a sus ancianos padres, donde igualmente se habían avecindado, aprovecharía la ocasión para conocer las inquietudes artísticas y los trabajos de su paisano, este viejo amigo y sobre todo maestro. Si la figura e influencia de su maestro Rodrigo Moreno es un enigma, igualmente aún sigue siendo una nebulosa la ascendiente y colaboración que evidentemente hubo de existir con la amplia nómina de artistas que en el último cuarto del 500 hacían realidad el gran retablo del monasterio de San Jerónimo. Por ejemplo, Diego Pesquera, Melchor Turín, Juan Bautista Vázquez el Mozo, etcétera, etcétera. Es evidente que hay ciertas conexiones estilísticas entre Rojas y este último, al igual que en la ampliación que sufrió el retablo hacia 1605, que el alcalaíno tendría en ella un papel sobresaliente. Desde 1580 hasta 1611 aproximadamente, su taller alcanzó una gran proyección regional, siendo muy solicitado tanto para retablos como para esculturas exentas. Son numerosos los contratos que se han podido documentar tanto en uno como en otro de los casos, donde se siguen la gran mayoría de sus encargos, muchos de ellos indudablemente ya perdidos. No obstante, en 1583 ya había realizado un retablo para la capilla que Antonio Terrados poseía en el convento de los Carmelitas Calzados, y 3 años después se comprometía con el escribano Lope de Dueña a realizar un retablo y varias imágenes para la capilla del convento de la Victoria. Más numerosas son las obligaciones para tallar imágenes, que en todos los casos obligaba entonces a entregar en blanco, es decir, sin policromar, ocupándose de esta delicada tarea su sobrino, hijo de su hermano Melchor, Pedro de Raxis, Pedro de Rojas. Así, entre muchos ejemplos, en 1586 se obligaba a realizar las imágenes del antiguo retablo de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Granada, por fortuna aún conservadas, y años después haría el soberbio crucifijo que hoy preside la antigua sacristía de los beneficiados del mismo lugar. Ya sabéis que en la catedral había canónigos con su deán y beneficiados. Beneficiados era la categoría un poco más baja dentro de los que ejercían el culto en la catedral. Uno de los últimos trabajos documentados en su participación en el retablo es en el retablo mayor de Olbolote, trazado por Ambrosio de Vico, y en él colaboraron entre 1605 y 1609 el ensamblador Pablo Cano, Martín de Miranda, Bernabé de Gaviria y Pedro Raxis. Finalmente, el hecho de que existan algunas lagunas en el archivo histórico de la desaparecida parroquia de Santigua Apóstol de Granada, de la que era feligrés, no ha permitido conocer exactamente la fecha de su muerte. Sin embargo, sí se sabe que no otorgó testamento y que hubo de ser en el año 1611, porque en tal año sus numerosos sobrinos reciben de su viuda 50 ducados en herencia de su tío. Uno de los rasgos básicos que definen y condicionan su producción es que se trata de una obra eminentemente religiosa. Precisamente la Reforma Católica, que tiene su definición en Trento, defenderá y potenciará un culto cristológico, mariológico,
de los santos, de las reliquias, etc. Y ello generará, entre otras cosas, un gran incremento de las cofradías y asociaciones piadosas a las que habrá que surtir de imágenes y demás objetos de culto y procesionales para sus necesidades. Y precisamente aquí está una de las grandes aportaciones de Rojas, que es la fijación de ejemplos iconográficos que tendrán una gran repercusión y difusión posterior. En líneas generales, sus tipos muy aplomados, aunque lo que contrarresta haciendo avanzar una pierna o el brazo opuesto, son fuertes y achaparrados, con rostro ancho y enmarcado por muchas veces por hermosos bucles que le dejan las orejas al descubierto a los personajes. Modelos donde estilísticamente, partiendo de ese sustrato que tenemos que denominar clasicista, se desemboca en un incipiente realismo, matizado además por su especial sensibilidad hacia la belleza y el sentido que buscaba del equilibrio tan propio de Rojas y de sus discípulos. Y en segundo lugar, y es consecuencia del anterior, junto con otros maestros de vanguardia, será el que mejor refleje en su obra el mensaje de que Trento quiere que transmitan las imágenes en cuanto se les pide que las humanicen, es decir, que las acerquen al fiel creyente de tal modo que despierten en los fieles nobles sentimientos religiosos, que era un poco el mensaje que tenían. Por esto trabajó mucho los tipos relacionados con la pasión, cuyos encargos se multiplicaban al ir creciendo y difundiéndose la celebración de la Semana Santa con sus procesiones. Gran interés tiene, por ejemplo, el Cristo de la Columna de la iglesia de San Matías, el que se denomina Cristo de la Paciencia, hecho para la capilla del antiguo Hospital de San Lázaro de Granada, un excepcional estudio anatómico de Cristo que inclina su rostro para mirar al leproso que a él se acerque, y mucho mejor representado está el tema del Nazareno y del crucificado, que haría suyos también Martínez Montañés, hasta el punto de constituirse el segundo en el modelo andaluz por excelencia. Y hasta aquí nos ha traído hoy este capítulo que hemos arrancado dedicándolo a Pablo de Rojas, titulado Rasquis o Rojas en los inicios del barroco. Historia con sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.